Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. En el día de hoy trabajaremos un tema de suma importancia para todos nosotros, el cual el primero será la gramática generativa transformacional, que fue fundada por Noam Chomsky, quien nació en Filadelfia en 1928. Él fue un lingüista, filósofo y analista, considerado el padre de la lingüística moderna, por ser el padre de la gramática generativa. También planteó el carácter inanista y genético del lenguaje, lo que permitió el desarrollo de las ciencias cognitivas según este enfoque, y el de la lingüística, ampliando su campo de estudio hacia líneas de investigación interdisciplinar. Él señaló la existencia de una gramática universal, biológicamente común a todos los seres humanos, la cual se realiza a través de diversas gramáticas particulares, lo cual postuló en su teoría de principios y parámetros. Las siguientes obras fueron las que revolucionaron el lenguaje, que son las estructuras sintácticas, los aspectos de la teoría sintáctica y el programa minimista, quien fue escrito en 1995. La gramática generativa transformacional. Este es el conjunto de reglas que hacen posible la generación de un número finito de oraciones gramaticales de una lengua. Estas reglas son la resultante de una competencia lingüística que subyace entre lo que es el hablante. También frente al método inductivo propio del estructuralismo, se propone aplicar el método hipotético-deductivo, el cual se fundamenta en la formulación de hipótesis o teorías, y además consta de un enfoque de estudio, el cual es el explicativo. Chomsky, a diferencia de cómo concibe sacudir la lengua y el habla, Chomsky plantea los siguientes principios: la competencia lingüística, la actuación lingüística y la adquisición del lenguaje. La competencia lingüística es el conjunto intuitivo que cada hablante o oyente nativo tiene de su lengua y el cual lo habilita para emitir o comprender oraciones, aunque aquellas nunca las haya visto o escuchado. La actuación lingüística es la ejecución o puesta en práctica de la competencia lingüística. Las estructuras de las oraciones gramaticales generativas tienen dos estructuras que son la profunda y la superficial. La profunda es la interna y la estructura superficial es el aspecto interno de la oración. Como pudimos observar, esos ejemplos nos explican aún más lo que es cada una de ellas. La estructura superficial es el aspecto externo de la oración. La estructura superficial y la estructura profunda dan paso a la existencia de oraciones ambiguas. Las oraciones ambiguas es la explicación de tener una estructura superficial y dos o más estructuras profundas. Existen componentes de la gramática generativa transformacional que son la sintaxis, la semántica y la fonología. Existe una diferencia entre la gramática generativa transformacional y el estructuralismo. A continuación veremos cuáles son estas diferencias. En el siguiente cuadro tenemos unas categorías, autor, enfoque y método.
Categorías: el estructuralismo, la gramática, autor Saussure y Chomsky, enfoque descriptivo y explicativo y método inductivo e hipotético. Estas son las diferencias entre el estructuralismo y la gramática generativa. Otro tema es la lingüística textual, que surgió en 1973, el cual es el siglo XX. Y esta lingüística es una ciencia que es relativamente nueva, que se ampara en los conocimientos acumulados por la lingüística. El análisis del texto como elemento de unidad es un estudio que debe hacer de manera interdisciplinar, ya que no se puede basar únicamente en las oraciones, sino en la relación interracional con la sociolingüística y la pragmática. El texto es una cadena estructurada de palabras, oraciones y párrafos portadoras de un sentido global y una intención comunicativa codificada. En cambio, el discurso es la cadena de actos de habla en lo que se producen enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo. En el texto existen unas propiedades que son las siguientes: la coherencia, la cohesión y la adecuación. A continuación veremos cada una de ellas. La coherencia es el nivel semántico de la estructura de un texto. Consiste en ordenar la información de manera lógica, teniendo en cuenta la intención comunicativa para que el escrito tenga unidad conceptual. Pérez, 2016. Cohesión es el nivel morfosintáctico de la estructura de un texto y consiste en conectar los diferentes elementos del código escrito, siguiendo las reglas de la gramática de la lengua. Casani, 2005, página 35. La adecuación es el nivel pragmático del texto. El desarrollo de la lingüística textual que más contribuyó en la filosofía alemana fue la lingüística alemana, cuyos representantes son Peter Hartmann, Margret Ries, Grupo de Constanza, el Congreso desarrollado en Alemania y Grupo de Bielefeld. Su principal representante es Teun Andreas van Dyck, nacido en 1943. Él fue un lingüista pionero en la lingüística del texto. Su trabajo se centra en el análisis de la estructura, producción y recepción de la información periodística. También analiza la construcción discursiva de las diversas y variantes de la expresión racista. Teun van Dyck estudia el discurso del poder, la fijación cognitiva de las creencias, en su principal libro, que es Texte en Kontext, 1977. La lingüística textual también recibe los nombres de lingüística del texto, gramática textual, gramática del texto y lingüística del texto. El surgimiento de la lingüística textual las principales causas fueron, y de aquí estas son nuestras referencias bibliográficas, de la cual nos basamos para realizar este trabajo. Y los autores son Ilia Fernández, Yendis Guerra, Laura Pardo, Karin Salazar, Cindy Carolina y José Romero. Muchas gracias.